¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchó? Bien, maestro, gracias. Sí, sí se escuchan. Ok, vamos a comenzar con los que estamos. ¿Sí pudieron ver la película que dejamos? Sí, maestro. A ver, ¿quién me puede decir algún resumen de lo que llegaron a observar? Bueno, lo que yo le entendí es que era un niño pues normal, a simple vista. No, no tenía manifestaciones al principio de alguna enfermedad, pero cuando emigró de donde vivía antes, pues se le presentó esa enfermedad que tenía, donde empezó él a deteriorarse su sistema nervioso. Ya no respondían pues su cuerpo a lo que a lo que él quería hacer. Y entonces sus papás pues vieron las posibilidades de ver de qué tenía el niño, porque no sabían ni los doctores. Y pues a raíz de que sus papás fueron insistentes, empezaron a buscar, a estudiar, y porque a él le daban una dieta muy restrictiva, que en lugar de ayudarle a controlar la enfermedad que tenía, que no sabían, que al principio no sabían qué era, pues la empeoraba, porque decía el doctor que era algo de que le afectaban las grasas. Entonces papás se pusieron a investigar y a ver cómo o qué grasa le funcionaría a él para ayudarle con su sistema nervioso. Y pues fue tanto la insistencia que encontraron lo que es la grasa para darle, que fue el aceite de oliva. Y ya después vieron que no nada más eso y experimentaron con una de sus tías que tenía pues el mismo síndrome, pero como ella no era hombre, o bueno, más bien se desarrollaba en los hombres, a ella no le afectaba. Entonces fue así como a través de la alimentación se dieron cuenta que podían ayudarle y ayudar a otros niños que tenían lo mismo. Pero él estaba muy deteriorado ya en su sistema, que pues yo creo que tardó un poco más en reaccionar, es lo que yo le entendí, maestro. Ok, gracias. ¿Alguien más de los que estamos? Que sea algún otro punto de vista de lo que comentó la compañera. A ver, Javier, Heidi. De los que estamos. ¿Quién es la que participó ahorita, perdón? Heidi.
¿Cómo, perdón? Heidi, maestro. Ah, ok. Vale, gracias. Berenice Merari. ¿Ustedes ya la pudieron ver? Yo no la alcancé a ver toda, maestro, soy Berenice, pero pues igual de lo que estaba comentando Heidi, ¿no? Pues nada más vi lo de donde le detectan la enfermedad y pues le dicen lo de que tiene que su problema es por lo de las grasas, ¿no? Que se le acumularon en la sangre y esto pues va a ir degenerando su cerebro, entonces pues tiene los síntomas, ¿no? Lo que va, estuvieron estudiando muchos casos, ¿no? De, por ejemplo, los que tenían esta enfermedad y pues como que ellos también de alguna manera se negaban, ¿no? A aceptar eso de que cómo le iban a hacer con su hijo, ¿no? Pero pues ya cuando hablaban con el doctor y les explicaba que por ejemplo, les dijo ahí de las espinacas, ¿no? Que a pesar de que eran grasas, pues en un niño no las podía desintegrar fácilmente a lo que hacía un adulto. Entonces, eso en lugar de que, a pesar de ser un alimento saludable, le ayudara, pues a él le estaba afectando, ¿no? Entonces, se dieron a la tarea también de buscar pues alimentos que el niño sí pudiera su organismo degradar, pero le digo, no la terminé de ver toda. Oye, acá está fallando mi internet, no sé por qué. Ok, vale, muchas gracias. Pues sí, así como se dieron cuenta, pues aquí en esta película, pues en esos años estaban limitados todas las cuestiones médicas para saber los diagnósticos precisos de cada tipo de enfermedad, así como por ejemplo de este tipo de síndrome, que se llama síndrome de Adrenal. Entonces aquí en esta, pues como vieron en la película, se caracteriza así por el daño a nivel de los nervios, pero específicamente uno que se llama las vainas de mielina. Y eso se compone pues de diferentes tipos de ácidos grasos, como lo es los omegas, que eso pues lo encontraban en el aceite de olivo. Y por eso es de que a raíz de, porque esta es una historia real, sí, esto es una historia real basada pues en los hechos reales tipo de enfermedad. Y a base de ello fue que desarrollaron lo que conocemos hoy en día como aceite extra virgen, ¿sí? Que por ejemplo aquí en la película, ellos al principio, por recomendaciones del doctor, decían que pues para cocinar los alimentos era el darse ese tipo de aceite sobre el mismo tratamiento para el niño. Pero alcanzaron a ver que aquí, bajo las primeras dosis, se empezaba un poquito a regular, pero tardaba horas, días en que de nuevo volvía a regresar la enfermedad y con peores avances. Entonces ahí pues es debido al impacto que tiene pues el calor o el efecto térmico de ciertas temperaturas hacia este tipo de aceite. Entonces de ahí fue también que nosotros para recomendar este tipo de aceite tenemos que recomendar su uso o el consumo, pero en forma como tipo de aderezo, porque de ahí es donde mantiene su estructura molecular, el tipo de grasas que contiene, y pues prevalece su contenido nutrimental, que serían los omegas. Una vez que esto se ve con algún efecto de calor, pues las moléculas se alteran y se hacen ácidos grasos de cadena larga, lo que altera pues su molécula de las grasas y serían pues convertidas en un tipo de grasas saturadas. Por eso era el caso de que en las primeras dosificaciones con el niño, pues aquí en vez de ayudarlo se alteraba un poquito más o avanzaba más la enfermedad, ya que los padres empezaron a estudiar y vieron pues que esto se componía de diferentes estructuras moleculares y pues cuáles eran los efectos secundarios al descomponer o desintegrar estas moléculas. Ellos ahora entonces probaron con lo que les decía que ahora es el aceite extra virgen. Lo mandaron diseñar a nivel de un laboratorio y ya en base a eso, pues encontraron no la cura, pero sí algo que podría detener el progreso de la enfermedad. Ahora,
¿con qué fin dejamos este tipo de tarea con la película? Es para que veamos, en este caso, voy a ser grande la pantalla. Si se da la presentación, Sí, sí se ve. ¿sí? Va, entonces, ¿con qué fin dejamos este tipo de tarea? Debido a que pasando la edad del primer año de vida, a partir de los 2 años, que ya sería una edad preescolar, hasta los 5 años, en este tipo de edad es el periodo más latente para evitar complicaciones severas sobre el desarrollo y crecimiento de los niños. Ahora, si me recuerdan qué es lo que habíamos dicho que significa desarrollo y qué era el crecimiento. ¿A qué El hacemos desarrollo, referencia? Ajá. bueno, el desarrollo es a nivel cognitivo, de cómo va progresando ahora sí que su forma de mover, mm, su psicomotriz, y el crecimiento es la talla y el peso. Ok. ¿Sí está correcto o aquí me dice alguna otra opinión? Bueno, habíamos dicho crecimiento es en cuestión de sus movimientos corporales, su aceleración de, por ejemplo, el desarrollo de su aparato locomotor, lo que corresponde al sistema óseo, su peso, su talla, y eso es en cuestión de la realización pues de este tipo de enfermedades para evitarlas en el desarrollo en cuestión del crecimiento. Ahora, el desarrollo hace referencia hacia la madurez de los órganos, aparatos y sistemas. ¿Sí? Entonces, con esa relación, nosotros podemos decir que pues a partir de esos cambios que surgen en estos pacientes de edad preescolar, en este tipo de edades hay una desaceleración en la velocidad del crecimiento, es decir, en cuestión de su desarrollo psicomotor, en cuestión de su desarrollo osteomuscular, en cuestión de su desarrollo de su peso, su talla, se ve una desaceleración. Entonces, ahí es el periodo latente en el cual nosotros debemos de intervenir con cuestiones de la alimentación para que este deterioro no surja hacia unos factores de riesgo asociados a alguna enfermedad, ya sea del sistema inmunitario, una enfermedad tanto de su sistema óseo, de su crecimiento, de su talla, su peso, porque de aquí de esto, a partir de estas edades, se van a derivar diferentes tipos de desnutrición. ¿Como cuáles tipos de desnutrición conocen? Pues hay desnutrición leve, ¿no? Severa y aguda, creo. Ok, ¿qué más? El marasmo, el cuarciorco. Ajá, bien. Entonces, de ahí de ese tipo de enfermedades derivadas de la desnutrición, vamos a ver que pues aquí se caracterizan con esta parte de la desaceleración del crecimiento. Es, por ejemplo, las que ahorita mencionaron,
del marasmo, con síndrome de Kwashiorkor, pero de esas dos hay unos subcategorías, que es, por ejemplo, la emanciación, el desmedro, que eso va caracterizado por diferenciaciones en cuestión del peso y la talla. Sí, y eso ahorita lo vamos a observar. Ya ven que les pasé unas nuevas tablitas de las curvas. Ahora esas las vamos a ocupar para partir de estas edades. Voy a ver aquí en el chat. Alguien escribió, yo creo. Ajá, la emanciación, el desmedro. Sí, entonces de aquí ahorita vamos a ver ese tipo de desnutrición. Aquí, como decíamos, pues vamos a poder observar que a partir de estas edades, de 2 a 5 años, son los periodos por los cuales nosotros tenemos que fomentar aquí una buena alimentación, justo para evitar este tipo de enfermedades asociadas a los tipos de desnutrición por esta desaceleración en la velocidad del crecimiento. Ahora, en esta parte, nosotros ya no vamos a hacer el requerimiento energético de las fórmulas que vimos en etapas lactantes, como las que vimos de que hay una fórmula de Harris para lactantes, las fórmulas para los mililitros de leche. Entonces, eso aquí ya no aplica porque se supone que a la edad de 2 años ya se comienza con el destete. Entonces ya no hay como mayor dependencia hacia la leche materna, ya tiene que ser dependiente hacia más requerimientos energéticos y a nivel nutricional. Entonces, en este tipo de edades, a partir de los 2 en adelante, ya podemos ocupar o las fórmulas que nos establece la OMS o ya sea también la fórmula de Harris y Benedict, la normal. Nosotros aquí primero vamos a trabajar con la fórmula de Harris para las tablitas que les pasé. ¿Sale? Entonces, de aquí, como decíamos, hay una desaceleración en la velocidad del crecimiento. Eso se refiere también a que pueden estar de talla baja y un peso normal, pero esa talla baja hace como referencia también algún desequilibrio en cuestión de la formación de los huesos. Puede estar normal de, por ejemplo, en el caso de su estatura, pero a nivel del perímetro cefálico, estos tienden a crecer más, o puede ser viceversa. Sí, entonces de aquí en esas cuestiones es cuando empieza a haber un tipo de deformación a nivel óseo por ese tipo de desnutrición que nosotros llegamos a observar en ellos, que como decíamos, pues se va a clasificar como el desmedro o la emanciación. Sí, entonces de aquí nosotros debemos de cubrir la demanda nueva a nivel nutricional, que sería a partir de los 2 años en adelante, que ya es cuando entonces pueden llegar a consumir una dieta normal. Solamente que los primeros 6 meses de los 2 años, o cumpliendo los 2 años, 6 meses, todavía no se le puede brindar alimentos que conocemos también como alergénicos. ¿Sí? Hasta pasando esa edad de 2 años, 6 meses, podemos incorporarlos de uno por uno a través de su dieta para ir probando, igual que como en la alimentación complementaria, ir probando si no tienen algún tipo de alergenicidad hacia estos alimentos. ¿Cómo los podríamos integrar? Que, por ejemplo, la nuez es un tipo de alergénico, se lo puede incorporar de que le demos cierta cantidad de nueces, un equivalente, por ejemplo, de las nueces, en un solo tiempo de comida, y eso por 3 días seguidos. Esos 3 días seguidos, pues estaríamos viendo si no le puede provocar algún tipo de reacción alérgica, y en caso de que no, se lo podemos seguir dejando ya como terapia alternativa en su plan alimenticio. Posteriormente, al siguiente mes, le incorporo otro alimento que también sea alergénico. Quitamos la nuez por ese momento para dejar solamente el nuevo alimento que voy a incorporar, que sería también un alergeno.
por ejemplo, que el primer mes probamos con la nuez, no hubo nada, se lo dejamos, pero al siguiente mes le quito la nuez para que no haya una reacción alérgica por cuestión de una combinación de ambos. Entonces aquí, en este lado, quitamos la nuez y le incorporo, por ejemplo, la fresa, que es otro tipo de alimento alergénico. Dejo también la fresa 3 días seguidos en un solo alimento o en un solo platillo. Vemos si realiza algún tipo de cuestiones alergénicas y en caso de que no, seguimos incorporándola también por ese mes. Y así sucesivamente vamos quitando de uno por uno conforme a los meses hasta poder incorporar la mayoría de los alimentos que serían alergénicos y pues veamos cuál sí le provoca algún tipo de reacción y cuáles no. Entonces de ahí empezamos a detectar lo que serían las enfermedades alergénicas hacia algún tipo de nutriente o alimento en específico. Sí, y aquí es cuando nosotros, como decía, vamos a fomentar más ese tipo de terapias alternativas a nivel nutricional para también cubrir las demandas de los requerimientos energéticos y evitar un descenso en cuestión del metabolismo basal. Porque, como les decía, pues en esta parte se puede promover esa desaceleración del crecimiento por parte de una mala ingesta de alimentos, ¿sí? Y es como también las clases pasadas he comentado, que aquí nosotros debemos de saber seleccionar los alimentos que le puedan brindar beneficios sobre la salud de la persona. Hablando en este caso de los niños, pues nosotros tenemos que brindar alimentos que podamos hacer funciones vitales y evitar esa parte de la desaceleración en la velocidad del crecimiento. Fomentar en ellos una incorporación de alimentos que sí tengan las cantidades necesarias de diferentes tipos de nutrientes que le fomenten, por ejemplo, en este caso, una buena regeneración ósea, una buena regeneración articular de los ligamentos, los tendones, su sistema muscular, ¿sí? Y como por ejemplo en la película, también aquí cuidar esa parte del sistema nervioso central. Ahora, a veces en estas edades empieza a haber un cambio a nivel del apetito. ¿Por qué? Porque ya cuando cumplimos los 2 años en adelante, también empezamos a desarrollar, por ejemplo, las partes que nos diferencian a nivel sexual. Y hablando de eso, por ejemplo, en este caso los hombres, pues empezamos con esa importancia en la secreción a nivel hormonal, que es ahí cuando entonces entra una función del hipotálamo hacia los testículos para la pequeña producción a nivel de la testosterona. Sí. En estos cambios, como entra también la función de nuestro hipotálamo, el hipotálamo, aparte de señalar la secreción hormonal de, por ejemplo, decíamos la testosterona desde el hipotálamo hacia los testículos, ¿sí? También el hipotálamo secreta otro tipo de sustancias, tanto en el hombre como en la mujer, que son hormonas que controlan la ansiedad. Sí, y en este caso, como se empieza a desarrollar todavía más esas partes de los órganos en estos pequeños, solamente hay una desaceleración en el crecimiento, pero en el desarrollo de sus órganos, este sigue avanzando. Sí, entonces es ahí cuando nosotros podemos llegar a provocar que el hipotálamo secrete más o menos de las necesidades hormonales que controlan este tipo de ansiedad. Entonces puede haber una aceleración en el apetito o puede haber un descenso en el apetito de estas personas de los 2 a 5 años, pero por esa cuestión a nivel hormonal que nos señala el hipotálamo. Sí, entonces en esas reacciones es donde entran las funciones de cierto tipo de nutrientes hacia estas secreciones hormonales, quienes la pueden llegar a, por ejemplo, normalizar.
Sí, que aquí en estos casos a los niños desde la edad de los 2 años tenemos que incorporar alimentos que sean antioxidantes para evitar los factores de estrés relacionados a radicales libres que se generan por el mal funcionamiento de cierto tipo de órganos. Sí, entonces es ahí cuando decíamos la vez pasada, no solamente es decir, pues este alimento se ve bonito, se ve antojable con este otro, ¿no? Sino que también nosotros seleccionar el tipo de alimentos, sí que se vea apreciable, sí que se vea completo, sí que se vea variable, sí que se vea suficiente, que cumpla con las leyes de la alimentación, pero también que cumpla con las necesidades nutrimentales para evitar ciertos factores de riesgo asociados a enfermedades comunes en estas edades. ¿Sí? Entonces, a partir de estas edades, hay una, como decía, una desaceleración en el crecimiento, pero el desarrollo sigue como tal. Por eso es de que aquí, a partir de estas edades, el niño puede ganar aproximadamente de 2 kilogramos de peso, ¿sí? Y ganar también 7 centímetros de altura de forma anual. Entonces, como aquí lo dice que es de forma anual, ahí está la parte que hay una desaceleración de este crecimiento. No podemos hacer de que por todo un año el niño solamente haya subido 2 kilos y el niño solamente haya crecido 7 centímetros, sino que aquí nosotros debemos de acelerar ese proceso en cuestión del crecimiento, que mínimo cada mes o mes con mes vaya subiendo de 1 a 2 kilos, pero al mismo tiempo subiendo su estatura, para que vayamos acorde en cuestión del peso y la talla para un índice de masa corporal normal y que no se llegue hacia algún grado de sobrepeso o obesidad o de lo contrario algún tipo de desnutrición por esta parte de la desaceleración del crecimiento. ¿Sí? Y aquí es cuando decíamos, pues debemos de fomentar alimentos que me ayuden para regenerar ese tipo de tejidos y evitar pues aquí la desaceleración del crecimiento de estos pequeños. Ahora, en base a estas cuestiones, nosotros tenemos que saber también los cambios funcionales que llegan a pasar en este tipo de edades, como por ejemplo, cambia su tipo de musculatura, tanto de los músculos en general como los músculos abdominales. Hay más prominencia hacia los músculos abdominales que en general la mayor parte del sistema muscular. En esta parte también comienza a crecer el cuello, pero es derivado a, como decíamos, que el niño puede estar en una estatura normal, pero a nivel de su cráneo puede haber una alteración. Entonces aquí en esta parte es controlar ese crecimiento a nivel de su cuello, que esa es otra de las mediciones básicas que debemos de tomar en cuenta, la circunferencia del cuello, aparte de la circunferencia a nivel cefálica, para poder observar el avance en cuestión de una normalización, ahora sí, en la velocidad del crecimiento. Se reducen los depósitos de grasa a comparación del periodo lactante, como la leche materna contenía más nutrimentos asociados a las grasas o ácidos grasos esenciales, y como habíamos dicho, pues en la edad lactante, como no es mucho la necesidad energética, lo que abunda en ellos es el tejido adiposo. Pero entonces, ya que los niños están más avanzados, ya corren, ya caminan, ya hablan, ya hacen mayor tipo de movimientos, están más activos, es cuando entonces se empieza a desarrollar más su musculatura. Y por eso es de que aumenta entonces las necesidades energéticas. En ellos, pues ya se debe de iniciar una alimentación que podríamos decir normal, ¿sí? Para que no haya tantas restricciones
sobre el consumo de cierto tipo de alimentos. Ya nada más la única restricción sería avanzar con los alimentos que pueden ser alergénicos todavía para la edad de 2 años. Y así como les estaba explicando, ir subsecuentemente incorporando un alimento y dejarlo 3 días de prueba para ver si no hay algún proceso alergénico. Entonces, aquí en estos casos empieza a reducir los depósitos de grasa y a nivel de su cara y del cuerpo comienza a haber más tonificación de ese tipo de músculos. Nuestros músculos que nosotros creamos a nivel del cráneo, estos se llaman músculos subaponeuróticos. Estos solamente encajan sobre los movimientos que nosotros realizamos de, por ejemplo, la mandíbula al abrir y cerrar nuestra boquita, al nosotros estar hablando, ¿sí? Y esos son solamente los que se llegan a activar. Pero estos, a diferencia de los demás músculos, los de nuestra cara son solamente activadores o también protectores. ¿A qué me refiero con eso? A que pues obviamente todos los pequeños músculos que recubren nuestro cráneo es nuestra base para la protección del mismo hueso, pero al mismo tiempo hay unos que se activan para fomentar ahí los movimientos corporales, en este caso del cráneo. A diferencia de los otros músculos, estos también no tienen como un crecimiento, un tipo de hipertrofia. Así como nosotros los generamos desde edades infantiles, ellos solamente llegan a crecer un poco más en edades más avanzadas, pero solamente cumplen como un crecimiento en lo ancho de los músculos, no en el tamaño, ¿sí? En ellos no se puede hipertrofiar. Los músculos de nuestra cara pues, no pueden crecer. Únicamente hacen sí un crecimiento, pero a nivel de lo ancho de estos músculos, no en cuestión del tamaño. Sí, son los únicos músculos que no pueden crecer, que no pueden fomentar un aumento en la musculatura de nuestra cara. Sí, a diferencia de los otros músculos. Entonces, ahí nosotros tenemos que activar estas señalizaciones para que los músculos que sí pueden crecer en nosotros, sí se llegan a estar activando, regenerando y al mismo tiempo pues ganando esa masa muscular debida para este tipo de edad. Para eso también nosotros tenemos que saber la diferenciación corporal. Es decir, también a partir de los 2 años en adelante, tenemos que hacer mediciones antropométricas para saber también nosotros cuál es su composición corporal. En este caso de los 2 a 5 años, solamente hay fórmulas aplicables para ver esta parte de la desaceleración del crecimiento. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en las tablitas que les mandé las nuevas, ahí viene para ver la puntuación Z, que esa puntuación Z es en relación a su peso y talla, pero para ver ahí en cuestión de su masa ósea. ¿Sí? La masa ósea es lo que comprende todo el sistema óseo. Entonces, en estos pequeñitos es aplicable esa parte de la puntuación Z para valorar si hay una aceleración o una desaceleración en la velocidad del crecimiento. Esto, por ejemplo, en nuestras tablitas, los percentiles que están por abajo de la línea verde, pues ya van a ser, al igual que las otras tablas, algún tipo de desaceleración en cuestión del crecimiento. Si está en la primera línea, por debajo de la línea verde, eso puede decir una leve desmineralización ósea. ¿Sí? Es decir, que aquí pues hay algún tipo de desgaste mineral óseo en estos pequeños. Bajando esa curvita en el espacio blanco sería una moderada desmineralización ósea. Y la última línea pues sería la parte grave, que es por ejemplo en estos casos de los niños, que por cualquier movimiento corporal en exceso que ellos puedan realizar,
puede ser susceptible a generar algún tipo de fracturas o lesiones en este tipo de pequeños y hasta poder llegar a quedar inválidos. Sí, para eso nos sirven estas otras tablitas en cuestión de la puntuación Z, valorar su composición corporal en cuestión de la masa ósea, en este caso para las curvas de la puntuación Z. Y hay otras que también es para saber la relación en cuestión de su grasa corporal, porque como decía aquí, la grasa corporal en ellos tiene que ir disminuyendo, tiene que ser un valor un poquito bajo. Entonces ahí también hay unas tablitas que les mandé sobre los valores de diferentes tipos de pliegues para saber ahí la relación en cuestión de la grasa. Y ahorita vamos a ver unas fórmulas para saber la parte de la masa ósea, el porcentaje de masa ósea que tiene que estar ligado el diagnóstico hacia las curvas de la OMS, de la puntuación Z, y para valorar también el porcentaje de grasa en estos pequeños. Sí, entonces solamente estas dos fórmulas son aplicables para edades de 2 a 5 años, la masa ósea y el porcentaje de grasa, ya que aquí, como decíamos, disminuye el porcentaje de grasa, puede haber una desaceleración en la velocidad del crecimiento, ligada a la masa ósea, ¿sí? Y si ambos salen en valores normales, pues obviamente aquí su musculatura o la base del sistema osteomuscular también tiene que estar dentro de los valores normales. Y bien, esta es la fórmula que podríamos aplicar, pero ya para edades avanzadas, que sería a partir de los 12 años en adelante, que ya es cuando inician la edad de adolescentes, que eso ya más adelante lo vamos a volver a repetir para que podamos ver esta parte de cómo calcular corporalmente los valores del porcentaje de grasa en niños mayores de 12 años. Pero de 5 años se utiliza esta otra fórmula. Ahora, en base a esta fórmula, vamos a hacer aquí un ejercicio. ¿Sí? Si tienen a la mano su calculadora científica, y vamos a hacer aquí un ejemplo. Si tienen a la mano su calculadora, Sí, sí. ¿sí? Ok. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer de un caso femenino. Aquí esta fórmula nos pide el pliegue tricipital y el pliegue subescapular. Suponiendo aquí que para esos valores los pliegues del tríceps, si nos diera 5 milímetros. Para el subescapular, que nos diera 10 milímetros. Entonces, sería sumar estos dos valores. Nos da como resultado aquí la suma 15 milímetros. Y ahora en esta parte es de hacer ese valor de los 15, lo que sería el cuadrado. Igual yo lo voy a hacer aquí con ustedes. ¿Ya todos lo tienen? ¿Sí? Bueno, aquí en esta parte, al cuadrado les tiene que haber dado 225. Pero ese 225 lo divido entre 100.
Y este resultado vendría siendo 2.25, ¿sí? Lo que dejo aquí en el paréntesis sería ese último resultado, 2.25, ¿sí? Y en este caso, daríamos aquí 1.5. Para estos valores, ya teniendo, únicamente ya voy a sumar y restar, lo que sería 1.35 más 1.5 menos 0.012 más 2.25 menos 2.4, ¿sí? Y aquí el valor, por ejemplo, para este caso, vendría siendo 2.688. Me dicen si a todos les resultó lo mismo, Sí, maestro. ¿sí? Ahora, este vendría siendo el porcentaje de grasa de esta pequeña. Ahora yo quiero hacer la conversión para saber este valor a cuánto equivale a kilos. Suponiendo que esta niña, teniendo la edad de 4 años, 4 años, esta mide 100 centímetros, pesa 14 kilogramos, ¿sí? Vamos a hacerlo con estos datos. Este valor lo voy a multiplicar por el peso, que sería entonces 2.688 por 14 kilogramos, nos da como resultado 37.63. ¿Sí? Ahora, ese valor lo divido también entre 100. Y nos da como resultado 0.37. ¿Sí? Entonces, aquí nos puede decir que esta niñita, en cuestión de la velocidad de su crecimiento en relación a su grasa, sí está cumpliendo con las características que aquí me dice. Está reducida en los depósitos de grasa, pero ahora tenemos que ver si a nivel osteomuscular está dentro de los valores normales. Sí, ya vimos que en cuestión de la grasa, sí está en valores óptimos, tiene baja su nivel de grasa, que lo que resultó de 0.37 es en relación a los kilogramos, es decir, de 14 kilos que pesa, 0.37 gramos es de su peso a nivel de la grasa, ¿sí? De 14, esto es relevante hacia su grasita corporal. Entonces aquí vemos que están valores bajos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se puede valorar esta pequeña en relación a la masa ósea, ¿sí? Para la masa ósea ocupamos esta fórmula. El resultado de toda la fórmula para los niños de 2 a 5 años tiene que resultar el valor de 3 a 4 para estar en valores óptimos. Abajo de 3 hay un proceso de desgaste mineral óseo. Y esto lo tenemos que comprobar ahora con las tablitas de la OMS, en donde viene la puntuación Z. Y ahorita lo vamos a ver también. Vamos a ver esta relación de esta fórmula. Voy a usar otra vez aquí los datos. Decíamos, tiene 4 años, mide 100 centímetros, pesa 14 kilogramos. Voy a pasarlos acá. Ahora, esta tablita, esta fórmula, me pide otros parámetros, que sería el diámetro de la muñeca y el diámetro del fémur. Sí.
Estos son diámetros. ¿Ustedes en antropometría vieron diámetros? Mm, no, más que nada pliegues. Ah, perímetros son las circunferencias. Pliegues, pues eso con el plicómetro. Pero diámetros es para medir dimensiones óseas. ¿Eso no lo vieron? No. No. Ok. Los diámetros se utiliza un equipo que se llama antropómetro. Hay dos tipos de antropómetros. Hay uno que es para diámetros óseos cortos y otro que es para diámetros óseos largos. Sí, en el caso de estas edades de 12 a 5 años, solamente se ocupa el de diámetros cortos, porque aquí solamente nos pide la medición del diámetro de la muñeca y el diámetro del fémur. Sí, en esta parte de los diámetros, nosotros debemos de medir pues la distancia de hueso a hueso, sí, en el caso de la muñeca y en el caso del fémur. Suponiendo que esta pequeñita, su diámetro de la muñeca es de 3, ¿sí? Que voy a ponerle M, 3. Y el diámetro del fémur vendría siendo aquí de 5. Ahora ya con estos datos, la fórmula para poderlo sustituir me pide que también estos los divida entre 100, perdón. Sí, entonces prácticamente este número lo pasaría de esta forma, 0.03 dividido entre 100. Este otro sería 0.05 dividido entre 100. Y aquí nos pide su talla al cuadrado. Sacamos ese valor, vendría siendo 1.0, que sería pues lo de un metro, al cuadrado, me da el valor de 1, ¿sí? Ya sustituí los valores, ahora sí vamos a multiplicarlos. Dice 1 por 0.03 por 0.05 por 400, ¿sí? Y este resultado de solamente el paréntesis me da como resultado, lo voy a poner aquí, el paréntesis me da como resultado 0.6. ¿Sí les da también a ustedes eso? Solamente multiplico 1 por 0.03, ese resultado por 0.05 y ese resultado por 400. ¿Sí les da? Sí, profe. Ok. Ahora viene lo bueno. Si están utilizando una calculadora científica, en algunas de ellas viene esta tecla, ¿sí? Y si están utilizando un celular, aquí lo voy a poner, en la calculadora este símbolo. Y en el celular, dentro que dice X a la Y, ¿sí? ¿Sí encontraron esos símbolos? Sí. Va. Ahora lo voy a hacer sin darle igual. En la calculadora yo tengo el resultado de 0.6. Ahora voy a oprimir una de estas dos teclas, la que se encuentra ahí en su calculadora o celular. Oprimo, yo por ejemplo en el mío viene X a la Y. Oprimo ese botón o esa tecla
y sin darle igual, lo dejo así. Ya nada más oprimir la tecla y le voy a poner que viene aquí este valor. Oprimo la tecla sin darle igual, pongo ahora 0.712. Lo estamos elevando a esa potencia. Y ese resultado me da 0.69, elevándola a la potencia. ¿Sí les da ese resultado? Sí. ¿Sí? Bueno, a mí sí. A ver, igual aquí en el chat pongan si les da ese resultado o no. Sí, profe. Ok. Ya nos dio este resultado, ya resolvimos el paréntesis. Ahora este resultado lo tengo que multiplicar por lo que viene afuera, que sería 3.02. ¿Sí? Entonces pongo ahora sí en la calculadora 0.69 por 3.02. Y les tiene que dar de resultado 2.09. ¿Sí les dio ese resultado? Sí, sí, maestro. Ok. Este ya es el resultado final de toda la fórmula. Ahora aquí dice, los valores normales, que debe de ser el resultado de la fórmula, tiene que ser a partir de 3 hacia arriba. Entonces, en este caso nos dio 2.09. Aquí me dice entonces este resultado que hay una leve desmineralización ósea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por debajo de los valores. Si me hubiera salido 1, pues aquí ya sería moderada. Si me da por debajo de 1, ya sería grave. ¿Sale? Ahora, este resultado lo voy a comprobar con las tablitas de la puntuación Z. Voy a abrirlas aquí para que lo veamos aquí en la pantalla. Puntuación Z, niños. Y aquí está. Ahora, como les decía, este resultado de la fórmula de masa ósea tiene que coincidir con esta tablita. Entonces, aquí vamos a valorar. De este lado se encuentra el peso y de esta parte de abajo lo que sería la talla. Entonces, regresamos aquí a la diapositiva. Dice, pesa 14 kilogramos, mide 100 centímetros. Vamos a buscarlo en la tabla. Dice aquí está el 100, aquí está el 14. Y aquí, como vemos, está pues sobre la línea que está aquí naranja. Y aquí esto coincide con el resultado. Decíamos la línea naranja, el -1, es una leve desmineralización ósea. Lo que sea aquí la línea naranja o el espacio en blanco cae en una leve desmineralización ósea. Estando en el -2 es una moderada, o aquí en el espacio en blanco. Y estando en el -3 ya sería grave, justo sobre la línea o en el gran espacio blanco. ¿Sí? Entonces aquí está, por ejemplo, 14
100 de estatura, está aquí en el espacio blanco, todavía está como leve desmineralización ósea. ¿Sí? Entonces coincide este resultado de la tabla con parte de la tablita aquí de ósea. ¿Sí? Y es como estábamos comentando también la clase pasada, cuando se encuentra este diagnóstico, pues ya vemos ahí que están inestables las células que se activan, de las que mencionamos la vez pasada, que serían los osteoblastos y osteoclastos, los que reparan y destruyen el hueso. ¿Sí? Entonces, es aquí donde podemos observar que en esta niña de 4 años, con estos datos, sí hay un proceso de desaceleración en la velocidad del crecimiento. Esta está obteniendo una desnutrición leve, ¿sí? Que eso también lo podemos comprobar aquí con relación a su peso y talla, ahora con las curvas de la OMS. Sí, aquí como les decía, todo tiene que coincidir. Coincidió la masa ósea, ahora vamos a ver que esa desnutrición también esté relacionada con lo que sería su peso para la edad, talla para la edad. Aquí está, peso para la edad, niñas. Dice que tiene 4 años y pesa 14. ¿Sí? Entonces aquí está, coincide con esta parte. Está en un proceso de desnutrición leve. ¿Sí? Aquí en el caso de estas tablas decíamos, en el percentil 15, justo sobre la línea naranja, es una desnutrición leve. En el espacio en blanco sería una desnutrición moderada. Y justo en el percentil 3, una desnutrición grave. Sí, entonces aquí coincide con que hay también una desnutrición leve. Sí, coincide con los datos de la masa ósea, con los datos de la puntuación Z. Tenemos que ver esa correlación con las tablas. Y como ahorita vimos con este caso, pues sí están coincidiendo estos datos. Y así con eso estoy dando ahora sí un diagnóstico certero en base a las curvas de la OMS, en base a estas fórmulas. Que si el pacientito, o aquí en este caso la niña, sí está cursando con un grado de desnutrición leve, pero que le está afectando el crecimiento. Tal vez aquí en estos casos con la tablita de peso para la talla puede que salga normal, pero en cuestión de peso para la edad, talla para la edad, puede salir ahí bajo, como ahorita lo vimos. Entonces ahora vamos a ver la relación del peso para la talla. Aquí está, este es de 2 años. Peso para la estatura. Tiene que ser esta aquí. Peso para la estatura. Entonces vamos a ver aquí la relación. Dice pesa 14 y mide 100. 14 y mide 100. Entonces aquí esto también, si pueden ver, corresponde. Su peso para la estatura está también en un grado de desnutrición leve, que hay justo sobre la línea naranja. Sí. Entonces aquí sí podemos relacionar con que en esta pacientita sí está pasando lo que normalmente puede suceder iniciando las edades de 2 a 5 años. Sí, pero aquí cabe mencionar que pues decíamos, esta niña la pusimos que tiene 4 años. Entonces ya tiene un antecedente de una mala ingesta de alimentos o una malnutrición desde que inició los 2 años o tal vez desde que estaba en etapa de lactante. Sí, y por esa relación en las tablas
Pues aquí estamos observando que hasta esta edad de 4 años, con estos datos actuales, siguen un proceso de desaceleración en la velocidad de su crecimiento. ¿Sí? Ahora, hablando, por ejemplo, en este caso de su requerimiento energético. Voy a abrir aquí un Excel para más rápido. ¿Sí? Y vamos a ver la diferencia. A lo que abre el Excel, vamos a ver la diferencia en cuestión de su peso y talla y con los datos actuales. Vamos a ver en las curvas cuáles serían los datos para estar dentro de lo normal. Aquí veríamos en esta tabla. Dice aquí en relación a el peso para la edad y talla para la edad, que están casi al inicio. Peso para la edad, niñas. Entonces, ella, que es aquí en esta línea, para estar dentro de lo normal, mínimo tiene que pesar 16 kilos. Vamos a ponerlo con ese dato. 16 kilogramos. Y ahora vamos a ver aquí cuál sería su estatura. Aquí está, estatura. Para estar dentro de lo normal, tiene 4 años. Mínimo tiene que medir. Dice aquí, vendría siendo 103, 104 centímetros. ¿Sí? Ahora vamos a ver aquí cuál sería la diferenciación en los pesos en cuestión energética. ¿Hasta aquí sí vamos bien o hay alguna dudita, chicos? Todo bien. ¿Cómo Sí, vamos? vamos bien. Ok. Va ahora aquí, os decía, ya para estas edades ya vamos a utilizar esta fórmula, que sería la normal de Harcy-Benedict. Entonces, igual si quieren, copénla en su libreta. Voy a hacer un poquito más grande. Y les digo que, digamos, porque hay otros maestros que están utilizando la más vieja. En esta fórmula, algunos lo manejan de donde se cuentan el punto 1. Entonces conmigo si lo van a contar. Hacemos esta fórmula que sería para, en el caso de las mujeres, que les digo, aquí conmigo si vamos a contar las décimas que vienen, porque les decía, en otros solamente la manejan con 655, solamente el 9, solamente el 1, el 4, ¿sí? Entonces conmigo van a hacer esta. ¿Va? Entonces aquí vamos a ver la diferenciación. Voy a quitarlo un poquito, nada más para ver aquí los pesos. Sus datos actuales de esta niña, 14 kilogramos, 100 centímetros. Los voy a sustituir aquí. 14 kilogramos, 100 centímetros, 4 años. ¿Sale? Aquí en este caso voy a poner aquí que su actividad física es de 0,1. El valor del porcentaje es de 10%. ¿Sí? Y si podemos ver, el total de sus calorías
contando el efecto térmico, la actividad física, nos da un total de 1146 calorías, ¿sí? Pero esto sería solamente para el mantenimiento de sus datos actuales, ¿sí? Lo que yo quiero hacer con ella sería un superávit calórico, aumentar las calorías hacia los datos que, entre comillas, serían los normales para su edad. Entonces, si aquí estamos dando cuenta, voy a copiarlo, para sus datos actuales me da un total de 1146. Anotar 1146 kilocalorías con sus datos actuales. Ahora, modificando sus datos, que me dicen las tablas de la OMS, que para estar dentro de los valores normales, esta tiene que pesar 16 kilos y medir 104. Ahora vamos a ver con esos datos cuál sería la diferenciación a nivel calórica. 16 y 104. ¿Va? Y ya que me da un total de 1178. ¿Sí? Entonces, eso aquí lo voy a poner, 1178. Bien. Ahora, aunque se ve mínima la diferencia, pero aquí ya le estoy aportando un poquito de más calorías, que serían alrededor de 30 calorías más. Pero, ¿qué hay de diferencia aquí? Lo que yo voy a hacer o marcar como la diferenciación entre estas calorías, voy a hacer una dieta hipercalórica, hiperproteica y normal de las grasas. ¿Cómo sería eso? Proteínas, podemos brindar entre un 10 al 15%. Carbos, carbohidratos, podemos brindarle del 55 al 60%. Y grasas puede ser hasta un 30%. ¿Sí? Entonces, aquí puede ser de un 25 al 30%. De estos valores, yo tengo que darle prioridad para las proteínas y los carbohidratos y el resto ofrecerlo de grasas. Sí, porque es como decíamos, estas edades que yo tengo que mantener bajo es su perfil lipídico en cuestión de su tejido adiposo. Tiene que haber más ganancia a nivel de su musculatura y a nivel de su tejido óseo, sí, para que éste pueda continuar en cuestión de su crecimiento y desarrollo y no haber o evitar una desmineralización ósea, que es, por ejemplo, lo que tiene este caso de la niña. ¿Sí? Entonces, aquí podemos brindarle, por ejemplo, un valor para iniciar de un 10% de las proteínas. ¿Sí? Y lo voy a poner 10 de las proteínas. En cuestión de los carbohidratos, voy a darle el valor del 60% y las grasas vendría siendo el resto, que sería 30. ¿Sale? Entonces aquí en estos valores ya estamos brindando lo que vendría siendo el 100% de los macronutrientes. Ahora es como decíamos, podemos darle prioridad a las proteínas y carbohidratos y las grasas dejarlas al final. Estos vendrían siendo unos valores estables, pero recordando aquí que la niña presenta una desmineralización y eso puede ser también subsecuente a que a corto o mediano plazo su musculatura también llegue a bajar. Entonces también aquí puedo darle todavía 5% más y bajarlo al 25% y está dentro de los rangos.
¿sí? Cubre los rangos que vendrían siendo los valores normales para este tipo de edades o este tipo de problemáticas en cuestión de la desaceleración del crecimiento. Entonces, aquí todavía yo cumplo con el 100%. Para esta parte, yo debo de priorizar las proteínas que contengan, por ejemplo, también hierro. ¿Cuáles serían esos alimentos que proveen cantidades de hierro hemítico? Lo que son las carnes rojas. ¿Ok? Sí, lo que serían las carnes rojas. ¿Y por qué le voy a brindar hierro? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que sus huesitos se están empezando a deteriorar. Está con una leve desmineralización ósea. Y esto también puede llegar a causar a nivel de los huesitos, ¿sí? No haya también una buena información desde la médula ósea para también la conversión de estos minerales. Y puede haber entonces una desnutrición subsecuente a algún tipo de anemia. Sí, entonces aquí estoy también protegiéndolo sobre ese otro factor secundario que puede surgir por esta disminución de su masa ósea y disminución de su musculatura. Por eso aquí le damos un valor más alto que sería del 15 y debido a que estos niños a esas edades están más activos, pues principalmente le vamos a dar también los valores más elevados de los carbohidratos, que es nuestra principal fuente de energía. Y aparte, los carbohidratos que son parte de los cereales, estos también contienen minerales que te van a ayudar a la regeneración ósea, como por ejemplo, la mayoría de los cereales contienen calcio, la mayoría de los cereales contienen potasio, ¿sí? Entonces, son parte de los minerales que te van a ayudar también para poder regenerar de forma natural estos tejidos óseos, aparte de brindar energía, que es lo que necesitamos para estos pequeños. Y pues ya el resto, lo que vendría siendo de las grasas, únicamente para ellas fomentar con los ácidos grasos esenciales, es decir, alimentos que tengan omegas, ¿sí? Nos puede fomentar para fortalecer su sistema inmunitario, para tener mejor circulación a nivel sanguíneo, una buena salud cardiovascular y también a nivel del hígado, que no haya problemas en la retención de la información de colesterol. ¿Sí? Entonces, derivado a estos porcentajes, ya puedo hacer ahora la distribución de los alimentos por equivalentes hasta llegar a según a los gramos que nos pueda dar de estos tipos de macronutrientes para cubrir esta demanda. Sí, pero es como decíamos, tenemos que hacer esa relación para beneficio sobre la problemática actual de este caso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tiene 1178 calorías con los datos corregidos. Le pusimos el 15%, voy a ponerlo aquí. Ah, pues ya están acá. Carbohidratos el 60, proteínas 15 y lípidos 25. Entonces, en gramos nos tienen que dar estos resultados. Y en cuestión de proteínas, 44 gramos, carbohidratos 176, lípidos 32. ¿Sí? Y en base a ello, pues vamos a hacer la distribución por equivalentes. Entonces, aquí en esta parte de la distribución de equivalentes, es como decíamos, ofrecerle alimentos que sí le brinde beneficios sobre su problemática actual. Verduritas, por ejemplo, vamos a hacer una dieta de 5 tiempos. Lo que yo siempre recomiendo para iniciar los equivalentes, si es de 5 tiempos, en cada tiempo de comida podemos ofrecer un equivalente de verduras. Pongo aquí para iniciar 5. En cuestión de la fruta, puedo también brindar 5 equivalentes para que en cada platillo también lleve una frutita. Ahora en la parte de los cereales, mínimo que en cada platillo
o principalmente en comidas fuertes, que vendría siendo desayuno, comida y cena, lleve de 2 a 3 equivalentes. Tiene 5 tiempos, son 3 las comidas importantes ahí. Voy a iniciar proponiendo 9. ¿Sí? En cuestión de las legumbres, no recomiendo priorizarlas en estos casos, porque si hay una problemática que te pueda generar secundariamente algún tipo de anemia, principalmente la ferropénica, las legumbres tienen unas sustancias que se llaman sustancias quelantes. Esas sustancias quelantes, por ejemplo, en el caso de las legumbres, se les llama fitatos. Los fitatos que contienen las legumbres evitan la absorción de cierto porcentaje del hierro. Entonces, si el paciente está cursando con una descompensación de los huesitos y del músculo y que pueda haber secundario a eso un tipo de anemia, yo no le voy a dar alimentos que pueden evitar la absorción de ese nutrimento. Entonces, aquí a legumbres, por el momento, le pongo en 0. ¿Sí? En cuestión de los alimentos de origen animal, puedo brindarle un equivalente en cada tiempo principal de comida. Propongo aquí 3. ¿Sí? Y para el caso de los lácteos, ahorita eso sí lo podemos también intervenir. Para el caso de los que contienen pues los minerales y el calcio para poder regenerar parte del tejido óseo. Ahora, en cuestión de los aceites, como decíamos, no darle alimentos que sean alergénicos. Entonces aquí puedo ponerle en no podemos incorporar alguno, ¿sí? Y pues así con estas recomendaciones vemos aquí también de las necesidades de los aceites y grasas. Podemos aquí brindarle unos 5 equivalentes para los 5 tiempos de comida o al menos para los principales, que sería desayuno, comida y cena. Ahora, con estas recomendaciones de los equivalentes, vamos a ver ahora sí si estamos bien en cuestión de los gramos que nos debe de dar. Por aquí vemos que en cuestión de calorías nos debe de dar 1178. ¿Sí? Aquí nos pasamos porque en relación a estos equivalentes me está dando un resultado de 1620. Ahora vamos a ver hacia qué valores de los gramos me estoy pasando todavía más. Vemos aquí, por ejemplo, en cuestión de los carbohidratos, que está muy por arriba de los valores. Entonces puedo ir hacia acá en las frutas, reducirla a unas 2. En los cereales, que también nos aporta carbohidratos, puedo reducirla entonces a 6. ¿Sí? Y ahora sí vamos a volver a ver. Ya está normal de los carbohidratos, o le bajo o le subo. Aquí entonces nos dicen carbohidratos, ya nos da 167. Está dentro de los valores porque aquí podemos pasar 10 más o 10 menos de lo que llego a necesitar. Sí, entonces está por dentro de los valores que puedo ocupar. Vemos los demás valores en cuestión de los lípidos, ya estamos ahí en el rango. De las proteínas todavía nos pasamos por alrededor de unos 13. Entonces vamos a reducir también los alimentos que contengan proteínas, que aquí puede ser, en el caso de los lácteos, reducirlo a medio equivalente, 0.5. Y en el caso de los alimentos de origen animal, podemos reducirlo a 2. ¿Sí? Ahora, en el caso de las verduritas, como también nos aportan 2 gramos de proteínas, puedo subirla a 6. ¿Sí? Ahora sí vemos aquí los valores. En cuestión de calorías, estamos bien. ¿Sí? Y en cuestión de las proteínas, nos pasamos aquí
por 3 gramos más. Podemos dejar. Y en cuestión de las grasas, sigue estando en los valores. Carbohidratos ya está también en los valores. Así ya podemos dejar los equivalentes. Ahora vendría siendo la distribución de estos equivalentes por tiempos de comida. Podemos proponer 2 equivalentes en cada comida fuerte en cuestión de las verduras. Necesitamos 6. De las frutas podemos dejar una en cada colación. Cubrimos las 2. Cereales pueden ser 6. Podemos dejar 2 también en cada comida principal. Alimentos de origen animal, puedo dejar uno en el desayuno, uno en la comida, ya estamos los 2. En cuestión de los lácteos, aquí podemos hacer el medio equivalente en alguna de las 2 colaciones. Y de los aceites y grasas, aquí podemos dejar lo que vendría siendo un equivalente para el desayuno, 2 para la comida, 2 para la cena. Bien. Entonces, ya repartimos aquí los equivalentes. Ahora sí vamos a desarrollar el menú. En base a este desarrollo de estos equivalentes, así como yo lo puse en esta tablita, tómenle fotito, pásenla así en su libreta. Vamos a dejar de tarea que ustedes diseñen el menú en base a esta distribución de los equivalentes por tiempos de comida. Sí, vamos a dejar eso de tarea para la siguiente sesión. Y nos vamos a comentar, como la vez pasada, cuál fue su diseño del menú, bajo qué alimentos y qué beneficios ustedes ven en su diseño del menú que le va a brindar, en este caso, a la niñita que salió con una leve desmineralización ósea y que está propensa a desarrollar algún tipo de anemia por su grado de desnutrición. Sí, entonces quiero que ustedes ahí valoren qué alimentos con esta distribución podemos ofrecerle que sean los adaptables a su proceso actual de crecimiento y desarrollo que tiene la niña. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, maestro, ninguno. ¿Seguro, seguras? Yo, profe, Sí. vengo llegando, profe, es que eh, vengo saliendo del trabajo y vengo llegando. A ver si, profe, puede subir la grabación para que pueda volver a verla lo más pronto posible porque no sé qué se vio. Aquí, pues de la grabación ya ven que se encarga uno de los asesores en subirla. Pues de aquí de estas tablitas, lo único que, pues me imagino que ustedes ya en este grado, pues sí ya dominan hacer los cálculos y todo. Pero en cuestión de las formas, es ahí donde yo diría que le prestes atención a la grabación para que tú sepas cómo valorar los diagnósticos que sean relativos hacia las curvas de la OMS. Sí, como en este caso que hicimos, y como ya lo vimos con tus compañeros, todos los resultados coinciden con los diagnósticos de las curvas. Sí, entonces Ah, ok. únicamente en cómo resolvimos las fórmulas, cómo hicimos la relación con las curvas, en eso te diría, pues sí, toma nota en cuestión de la grabación. E Sí, igual, cualquier duda que llegues a tener, mándame mensajito privado y en cuanto yo pueda, te puedo ayudar con la resolución de tus dudas. sí, maestro, gracias. ¿Sale? Entonces, de aquí en esta parte decíamos, vamos a diseñar un menú con estos datos, la distribución de los equivalentes hacia los tiempos de comida. ¿Sale? Ahora, chicos, quiero comentarles desde ahorita.
Ya no sé si ya les mandó el maestro Quirós la relación de las clases presenciales. Y como les había comentado, con ustedes quiero terminar antes de ello la parte teórica de todo el temario para que el día que nos veamos en forma presencial, nos veamos a hacer una práctica. La práctica que vamos a hacer aquí con ustedes va a ser en el salón de los chicos que también aquí veo en forma presencial, pero esa práctica la quiero llevar con ustedes en cuestión de las tomas de mediciones antropométricas. Sí, porque para ese entonces ya vamos a ver la mayoría de ellas. Quiero llevarlas a cabo aquí con ustedes de forma presencial, esa actividad de práctica. Sí, como ustedes dicen, en antropometría solamente vieron tal vez circunferencias, pliegues, pero así como ahorita me mencionaron, no vieron la parte de los diámetros. Entonces vamos a reforzar toda esa parte. Desconozco quién les haya dado antropometría. En mi caso, yo soy especialista en antropometría por parte, no sé si han escuchado la certificación del ISAC, que es a nivel internacional, que te especializa como antropometrista. Sí. Ajá. En cuestión del ISAC, yo soy del nivel 2. Entonces pues yo les voy a enseñar las mediciones antropométricas en base a lo que marca el ISAC. Sí. Profe, quien nos Entonces, enseñó antropometría fue el maestro Axiel. ok. Sí, pero les digo, ahora sí que las cositas que no vieron, como en este caso los diámetros, pues vamos a verlo entonces ahí también de forma práctica. Aviso de una vez para que cuando nos veamos de forma presencial, la mayoría de ustedes ya tengan el equipo. Vamos a utilizar cinta métrica, plicómetro y antropómetro. ¿Sí? Entonces, pues la mayoría de ustedes que ya tenga ese equipo. Si se les hace complicado por cuestiones económicas, pues el día de la clase presencial, yo voy a llevar los míos. Para quienes no lo tengan, pues les presto alguno de mis equipos que yo lleve. Pero pues sería mucho mejor que ustedes ya cuenten con su propio material, más que nada para la práctica. Lo vamos a ver aquí en clase, pero cuando ya regresen a sus localidades, ustedes seguirlo practicando, pues para no perder ahí la técnica que vamos a ver. ¿Sale? Entonces, de una vez les aviso para que si pueden, pues vayamos metiendo una monedita al marranito y pues ahora sí que cuando nos veamos de forma presencial, los que puedan ya tengan a la mano su equipo. ¿Sale? Ya cuando se acerque esa fecha, yo les voy a pasar las indicaciones de cómo lleguen presencialmente a mi clase. Va que va. Entonces, dejamos de tarea esta parte de diseñar el menú con los beneficios hacia el diagnóstico de esta niña y me la describen entonces para la siguiente sesión. Va que va. Y ya cualquier duda, de preferencia, como hemos dicho, hagan las preguntas o las dudas ahí en el grupo que tenemos para que si la mayoría tuvo esa misma duda, a la mayoría yo les responda el mensaje. ¿Sale? Sí, maestro, Sí, profe. gracias. Va que va. Entonces, terminamos Maestro. por hoy. Terminamos por hoy dejando esta tarea para el diseño del menú con esta relación de equivalentes y ya cualquier duda, ya le tomaron fotito. Ya, maestro, ya le tomas foto. Ok. Ya cualquier dudita, pregunta o comentario, me mandan mensajito ahí en el grupo para que pues entre todos resolvamos estas duditas. ¿Sale? Sí, sí, maestro. Vale, pues entonces cuídense mucho, nos vemos primero Dios dentro de 8 días. Estamos Sale, pendientes maestro. cualquier cosa. Sí, igualmente. Sí, maestro, gracias igualmente.